Todo lo que no crece se detiene, se frena. Y lo que se frena, lo que se detiene, se va desgastando y tiende a desaparecer. Va desapareciendo poco a poco lo que no crece. La iglesia, como organismo que es, tiene que crecer. Porque es un organismo vivo. No está muerto, está vivo. Y todo lo que esté vivo, para poder mantenerse en el tiempo, tiene que crecer. Las máquinas no crecen. Los robots no crecen. Los edificios no crecen. Por eso es que si un edificio no se mantiene en restauración, se va cayendo y se cae definitivamente y se desaparece. Las máquinas, si no se renuevan, se oxidan y se van desapareciendo. Los organismos vivos tienen ese poder de la reproducción para que puedan permanecer en el tiempo, ser estables y permanecer. La iglesia no es la excepción. La iglesia tiene que permanecer en el tiempo. Pero para que la iglesia permanezca en el tiempo, tiene que crecer. Y hay un punto de partida para que la iglesia crezca. Y es la calidad de la iglesia. Es que dependiendo de la calidad de la iglesia, así crece. Porque no se trata tanto de cuántos asisten a la iglesia, sino más bien cómo son los que asisten. Escuche esa frase, hermano, que ese es el centro del mensaje hoy. No se trata de cuántos asisten a la iglesia, sino más bien cómo son los que asisten a la iglesia. En un mundo de tantos números, siempre se pide volumen, siempre se pide que haya abundancia de todo. Pero en la iglesia, la abundancia que se exige no es tanto la abundancia numérica, sino la abundancia de buenos cristianos. Ese es el verdadero crecimiento. La verdadera idea de la iglesia no es que sea una macro iglesia llena de hombres y mujeres que no conocen a Dios o que no viven el evangelio como se predica. Es más, la Biblia no habla de una grande manada, sino de una pequeña manada. La Biblia habla de un grupo pequeño. ¿Qué dijo el Señor un día? No temáis, manada pequeña. Porque el Señor no mira multitudes. El Señor no mira macro o mega iglesias. Eso no es lo más interesante. Lo más interesante no es lo cuantitativo, sino lo cualitativo. No es cuánto somos, sino cuánto pesamos espiritualmente. ¿De qué nos sirve tener salones inmensos, coliseos repletos de hombres y mujeres que espiritualmente no pesan? No tiene sentido. Lo de las masas es un asunto más secular. Es lo que se habla por todo lado. Y hoy
están de moda las mega iglesias. Aquí, en el modelo bíblico, no aparecen mega iglesias, aparecen manadas pequeñas. Nuestro evangelio, el que predicamos, tiene que ser un evangelio puro, un evangelio que inspire a los hombres a ser santos. De otra manera, el evangelio ya no es evangelio y la iglesia no es iglesia. Cuando los grupos religiosos se dedican a crecer y a crecer numéricamente, descuidando sus cualidades, entonces se convierten en centros sociales, en lugares a donde llega todo el que quiera, en donde no hay cambio, donde no hay transformación, donde no hay una vida santa. Por eso, aquí tenemos que crecer, pero nuestro crecimiento tiene que estar ligado a una vida eclesial sana. Las iglesias tienen que tener salud. Las iglesias enfermas producen creyentes enfermos. Una madre débil, una madre sin fuerzas, concebirá hijos debilitados. Y si alcanza a darlos a luz, serán niños enfermos, niños sin fuerzas. Las madres, cuando están fuertes y vigorosas, las madres que gozan de una muy buena salud, tendrán hijos sanos y fuertes. La iglesia está llamada a ser como una mujer fértil. La iglesia tiene que ser como esa madre que da a luz hijos muy fuertes. Así que nuestra gran responsabilidad para que la iglesia crezca no son los programas. Los hacemos y los seguiremos haciendo. Pero déjeme decirle, hermano querido, que las programaciones de la iglesia son secundarias. Las programaciones como tal no hacen crecer la iglesia. Podrán atraer a multitudes y podremos hacer hermosas fiestas. Las hacemos y nos gozamos y las disfrutamos y las vamos a seguir haciendo. Pero somos conscientes que esas programaciones no son las que hacen crecer las iglesias. Lo que hace crecer la iglesia es la sanidad de ella. La iglesia sana, la iglesia fuerte, la iglesia con una salud maravillosa producirá de por sí. La misma naturaleza nos enseña que un árbol sano, sin ningún esfuerzo, producirá renuevos. Una manzana, un árbol de manzana, el fin de un árbol de manzana no es producir otra manzana, sino producir otro árbol de manzana. Las iglesias están puestas para producir iglesias. Y ahí, hermano, es en donde todos tenemos gran participación en el crecimiento de la iglesia. ¿Qué hago yo para favorecer que la iglesia crezca? Y aquí es importante, a la hora de hablar de crecimiento, no solo los que predican, sino los que viven el evangelio. A veces las cosas se confunden y se dice que quienes se ganan las almas son los evangelistas.
Permítame corregir eso. No son los evangelistas los que se ganan las almas. Ellos solo llevan el mensaje, pero quien produce las almas es una iglesia saludable. La iglesia sana es la que produce hijos. Y aquí sí que hay una responsabilidad enorme. En ese orden de ideas, aquí todos somos responsables si la iglesia crece o no crece. Aquí somos responsables cuando los nuevos creyentes son débiles o son fuertes. ¿Cómo es la calidad de los nuevos creyentes en la iglesia? Se predica la palabra, se hace el trabajo, se hacen programaciones de todo tipo, pero la calidad de los nuevos miembros depende de la salud de la iglesia. Por eso haríamos muy poco realizando campañas evangelistas por todo lado si nosotros como iglesia no nos mantenemos sanos. No tendría mucho significado llenar este templo con 100 o 200 visitas esta semana y verlos cómo llegan aquí y le entregan su vida al Señor, pero no hay una iglesia sana que los abrigue. No quedan metidas esas almas en un útero de una iglesia sana. No tendría sentido. Les predicaríamos, Dios trataría con ellos, posiblemente le entregarían su vida al Señor, pero ahí es donde se necesita el respaldo de la iglesia. Estos hermanos de evangelismo hacen su gran trabajo, un trabajo esforzado, fuerte, diligente. ¿Cómo trabajan los de evangelismo? Ellos, a través de estos programas, se van y van a traer muchos acá. Y vamos a ver aquí esta semana 100 o 200 visitas. Pero quienes tienen que albergar a esas almas como embriones es la iglesia toda. El trabajo no lo pueden hacer solo los de evangelismo. Ellos los traen, pero nosotros como iglesia tenemos que meterlos a nuestro útero como iglesia y hacer que esas 100 o 200 personas que lleguen aquí esta semana se queden con nosotros. Pero para que se queden con nosotros necesitamos el concurso aquí de todos, para que con nuestra vida, para que con nuestro testimonio, para que con nuestra manera de vivir podamos ser una madre saludable, una madre fuerte. Qué bueno que esta semana esta iglesia quede muy embarazada. Que quedemos aquí con 100 o 200 personas ya metidas en el útero de esta iglesia, ya metidas ahí, como embarazada la iglesia. Así que el trabajo de evangelismo es demasiado importante. Ellos meterán 100 o 200 visitas esta semana aquí a este útero. Mañana empiezan a venir. Si nacen o no nacen, si llegan a ser cristianos o débiles o fuertes, ya no va a depender del comité de evangelismo. Va a depender es de esta madre. El embarazo queda.
Ahí es la fortaleza del útero. Ahí son los nutrientes para que esa criatura se forme y llegue a nacer como Dios quiere que nazca. Eso ya depende de usted y de mí. Ahí es en donde la iglesia tiene que trabajar como equipo. Ahí es donde la iglesia tiene que entender su papel. Ahí es, hermano y hermana, donde usted y yo no podemos borrar el trabajo que los hermanos de evangelismo hacen. Tú me dirás, ¿y yo qué tengo que ver en eso de que nazcan o no nazcan nuevos creyentes? ¿Qué tengo que ver yo si la iglesia crece o no crece? Muchísimo. ¿Sabes, hermano, que aunque tú no pertenezcas a ese comité de evangelismo o asistas a aquella refán, tú eres clave en el crecimiento de esta iglesia? Con tu manera de vivir, con tu manera de actuar, con el aporte que tú le haces a la iglesia, contribuyes a que esa iglesia esté sana. Cuando tú eres un buen creyente, cuando tú eres un creyente fiel, cuando tú eres un hombre, una mujer de principios, cuando tu vida cristiana es excelente, cuando tu temor de Dios se nota, cuando la vida cotidiana tuya es coherente con lo que Dios manda, entonces tú eres un cristiano saludable. Y tú saludable, y el que está al lado tuyo saludable, y el otro saludable, y unimos aquí 200, 500, 600 hermanos o más, todos saludables. Será esta una iglesia muy saludable, una iglesia sana, una iglesia sana en la doctrina, sana en la moral, sana en las costumbres, sana en las relaciones interpersonales. Una iglesia que trabaja, que le sirve a Dios, una iglesia madura, una iglesia preciosa, una iglesia estructurada. Es una iglesia que crece de una manera excelente. Por eso, hermano y hermana, ayudemos a que las almas se salven. De pronto tú me dirás, hermano, yo no tengo tiempo de ir a predicar, yo trabajo demasiado, yo no puedo sacar mis horas para irme al evangelismo. Puede que no lo hagas, pero por favor, ayúdanos con tu testimonio. Ayúdanos con la vida tuya. Compórtate como el cristiano que tiene que ser. Vive la vida cristiana así como el Señor manda. Y cuando tú seas un excelente cristiano, tú nos ayudarás a que la iglesia crezca. Cuando tú vivas el evangelio como hay que vivirlo, entonces tú serás una bendición, porque te convertirás en un modelo, en un ejemplo, y las almas que lleguen aquí te van a ver a ti y querrán vivir como tú vives. Por eso, la pregunta obligada hoy es: si todos los que están aquí en la iglesia fueran como yo, ¿cómo sería esta iglesia? Esa pregunta es para ti. Si todos los que están aquí en esta iglesia son como yo soy, ¿cómo es esta iglesia? ¿Madura? ¿Sana? ¿Vigorosa? ¿Temerosa de Dios? ¿Servidora? ¿O por el contrario, cuando tú respondes la pregunta dices: qué lástima que todos aquí sean como yo, débil, lleno de problemas, lleno de inmadurez, sin principios, sin compromisos, solo un asistente, infiel en varias cosas, no hago lo que Dios manda? Qué lástima que la iglesia sea como yo.
Creo que aquí está la gran oportunidad, hermano, para que tú nos ayudes, para que entre todos nos ganemos las almas, para que unos los traigan y otros los abriguemos. Aquí queremos una iglesia de calidad. Si vienen miles, que vengan miles, pero más que miles, más que cantidades numéricas, que todo el que llegue a la iglesia llegue a ser un cristiano excelente, y que podamos decir: tenemos una iglesia sana y hermosa que crece como Dios manda. Aquí ese texto de Isaías es bien interesante. Era un día durísimo, fue un día de angustia, un día de mucha angustia, porque los hijos llegaban al punto de nacer, pero la que daba a luz estaba enferma. Los hijos llegaban ya, pasaban la matriz, ya estaban a punto de ver la luz del día, la claridad de la creación, pero no alcanzaron a cruzar la barrera, no salieron de la matriz, porque la que daba luz estaba enferma, estaba débil. Se volvió un día de angustia. El hijo quiere nacer y no nace. Esa madre no tiene fuerzas. Es una madre a punto de dar a luz, pero no puede hacer su trabajo de parto. Y ese bebé que quiere la vida no puede verla, porque no se desarrolló en el útero de una madre fértil. Ese es un día de reprensión, como si Dios le dijera: mujer, tú sabías que tenías un hijo en tu vientre, ¿por qué no te alimentaste? ¿Por qué no te cuidaste? ¿Por qué no mantuviste sana? ¿Por qué no tomaste fuerzas para que tu hijo naciera sano, saludable y fuerte? Se oirá como la reprensión. Día de blasfemia es ese día, cuando se hace un trabajo enorme y llegan los hijos al punto de nacer, pero la madre parturienta no puede hacer el trabajo, y no hay ese momento dichoso, ese momento feliz. Cuando una nueva criatura llega al mundo, se frustró todo un proceso. Se frustra todo un proceso. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta lucha? ¿Cuánto aporte para que se forme un nuevo ser en el vientre de una madre? ¿Cuánto cansancio? ¿Cuánta enfermedad? ¿Cuánta angustia? ¿Cuánta espera? Para que al momento del alumbramiento no ocurra, para que ese bebé que se espera con alegría no nazca. ¡Qué tristeza! Por eso, cuando los hijos llegan a punto de nacer y no nacen, es un día muy triste. Triste cuando llegan a nuestra iglesia 5 o 10 o 20 o 50 amigos. Llegan aquí, esto es como el momento del alumbramiento, pero no ocurre tal cosa. La gente vuelve y se va, y podemos repartir 20, 50 o 500 Biblias. Y podemos hacer un listado enorme de gente que nos visitó en la semana. Es decir, se nos llenó el útero de hijos a punto de nacer. Pero si esa iglesia
no se fortalece en el Señor, si esa iglesia no se nutre, si esa iglesia no está fortalecida y sana, se acabará el programa y los hijos que estuvieron aquí nunca más volverán. Se perdió la gran oportunidad. Los hijos llegaron al punto de nacer, pero la que daba a luz no tenía fuerzas. La iglesia tiene que llenarse del Espíritu Santo. La iglesia tiene que llenarse de santidad. La iglesia tiene que ser temerosa de Dios. La iglesia tiene que ser madura. La iglesia tiene que ser sana en sus costumbres. En la iglesia tiene que haber una amistad sincera, una coinonía especial, una iglesia fiel, una iglesia comprometida, una iglesia con principios, una iglesia sana, que se le vea por fuera la belleza de Cristo. Siempre logrará que los que lleguen se conviertan a Dios. Alabanzas a su nombre, alabanzas a su nombre. Por eso la exhortación hoy es: iglesia, fortalezcámonos más todos los días y no habrá que hacer mucho esfuerzo para crecer. No hay que hacer esfuerzo. Un organismo vivo no se esfuerza en reproducirse cuando está fuerte. Cuando una plantita está muy débil, no se reproduce fácil. Yo recuerdo que en las labores del campo, mi papá cultivaba plátano. Y yo recuerdo que cuando una planta ya daba su racimo, él la cortaba y ya tenía alrededor 4 o 5 renuevos. Pero de esos 4 o 5 renuevos que quedaban después de la planta que ya había dado el racimo, él cortaba 3 o 4 y dejaba el mejor, el más fuerte, el colino, así se llama, el mejor de los colinos, el que se le veía más saludable, al que se le veía más fuerza, el que venía creciendo mejor, y los débiles los cortaba, porque él ya sabía que si dejaba a los débiles, esos no iban a producir otro racimo. Y por eso, hermano, la iglesia tiene que llenarse de hombres y mujeres fuertes. Todo se reproduce según su género. Todo. Y aquí, gracias a Dios por esta iglesia hermosa y preciosa. Una iglesia seleccionada, una iglesia madura y linda. Hay que seguir así, hermano. Y cada día mejorar, para que los que lleguen aquí se conviertan y lleguen a ser mínimo como nosotros. Ahora sí digo, no sé tú qué opinas. ¿Tú quisieras que los nuevos convertidos fueran como tú? ¿O mejor que tú? Qué bueno que los que llegaran nacieran en el Señor y fueran mejores que yo. Qué dicha que todo el que llegue aquí a la iglesia llegue viendo un modelo de cristianismo. Que todo el que venga a esta iglesia quede impactado por ver una iglesia hermosa, acogedora, trabajadora, fiel, servidora, digna de que Dios se manifieste en ella. Por eso, hermano, ayúdanos a salvar las almas. Si no puedes salir a predicar, deja que otros vayan y lo hagan. Pero tú ayúdanos. Métete con Dios, conságrate a Dios. Ayúdanos a dar buen testimonio. Y de esa forma, los que predicamos aquí tendremos apoyo. Y los que salen al refán, los que van y predican, se sentirán felices,
porque ellos hacen su trabajo allá y saben que aquí hay una iglesia con un útero firme y fuerte. Entre ellos y nosotros haremos grandes maravillas. Eso es lo que Dios quiere. Una iglesia sana y saludable. Pónganse de pies, por favor. Y vamos a pedirle al Señor en esta noche que este programa que iniciaremos mañana, si Dios permite, sea el inicio de un avivamiento muy grande, que podamos ver muchas almas, no solamente aquí en estos 4 días de campaña, sino verlos nuevamente a ellos convertidos a Cristo. Yo te voy a invitar, hermano querido, para que levantes la mano ahí donde estás, para que le digas al Señor: Señor, permíteme contribuir al crecimiento de la iglesia siendo un cristiano excelente. Dígale: Señor, úsame, así como usas a los que predican en los barrios, así como usas a los que traen las visitas a la iglesia. Úsame para yo ser un cristiano ejemplar, un cristiano lleno de virtudes, de valores, para que el que llegue se convierta y sea como yo, y podamos ver esta iglesia no solamente llena de muchos, sino una iglesia que pesa, una iglesia espiritualmente formada, una iglesia llena de valores, llena de virtudes, llena de principios, llena de sanas costumbres, una iglesia linda, hermosa, saludable. ¿Sabe, hermano, que la belleza de la iglesia está directamente relacionada con la salud que tenga? Las personas enfermas por lo regular no son bellas. ¿Has notado que cuando alguien está enfermo, hasta su rostro se ve diferente? ¿Has notado que cuando las personas no son saludables, en el rostro se les ve que algo está faltando, que algo está fallando? Cuando uno ve el rostro de alguien rosado, saludable, hermoso, un semblante hermoso, uno sabe que esa persona está sana. Se le ve en el rostro que está sano. Qué lindo, hermano, que el que venga aquí a esta iglesia vea el rostro lozano, rozante de una iglesia preciosa, y que puedan llegar aquí y ser abrigados en medio de un grupo excelente de hombres y mujeres que han aprendido a amar a Cristo y a vivir como Dios manda. Yo te voy a invitar, hermano, ahí donde estás, para que le digas al Señor: Señor, úsame para ser el cristiano ideal, para ser el cristiano sano, para ser el cristiano ejemplar. Permíteme, Señor, ver a muchas almas aquí convertidas. Permíteme, Señor, ver esta iglesia cómo crece, Señor, no solo en lo numérico, sino en lo cualitativo. Señor, ayúdanos, no nos cuentes, pésanos. Dígale eso, Señor. Dígale: Señor, no me cuentes, pésame. Yo no quiero solamente cifras y cifras. No, yo no quiero números y números. Yo lo que quiero es cristianos llenos de quilates, cristianos firmes, santos y saludables, para que esta iglesia tenga todos los días un crecimiento maravilloso, un crecimiento como Dios quiere, un crecimiento lindo, para que el día que el Señor venga encuentre aquí a una madre llena de fuerza,
una madre vigorosa, una madre preciosa.